Hola, gracias por estar aquí en este su programa Ser Familia. Bienvenidos. Yo soy Michelle Salinas, con un gusto enorme de estar con ustedes, muy agradecida por la oportunidad de coincidir y compartir. Y bueno, pues el día de hoy tengo grandes invitados. Quiero darle pues también la bienvenida a Lía Paz y a Eduardo Gómez, parte del equipo de Sport City University. Muy buenos días. Muy Hola, buenos muy días, buenos Michelle. días. Muchísimas gracias Gracias. por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. La verdad que es todo un placer tenerlos con nosotros. Les comparto un poco, ¿sí? Lía Paz Nogues es licenciada en Ciencias Aplicadas en el Deporte y bueno, como parte del equipo Sport City, pues también está como coordinadora técnica en capacitación, es especialista en salud integral y rehabilitación, en entrenamiento personal, da terapia de activación muscular, docente en Sport City University y bueno, pues es especialista en biomecánica y kinesióloga. Y bueno, Eduardo Gómez, pues con más de 10 años de experiencia, les comparto un poco, ahorita ya ustedes nos compartirán más a profundidad sobre su experiencia. Tiene pues mucha experiencia en evaluación y prescripción del entrenamiento, así como en la elaboración de herramientas para el seguimiento del mismo. Es técnico en biotest y profesional de acondicionamiento físico, especialista en fuerza por Sport City University y es entrenador personal, tiene pues bueno, amplias certificaciones y bueno, el día de hoy nos van a compartir un tema muy importante que es la salud postural para mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, creo que hasta el nombre nos hace como pensar en, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo que la salud? A ver, hemos escuchado salud dental, salud mental, salud. ¿Cómo se, digo, al final de cuentas todo se relaciona, pero específicamente en la salud postural, el día de hoy nos van a compartir un poco sobre ello, como ahora sí, como este amplio mundo de cómo poder estar mejor en nuestra calidad de vida y un factor importante es esto de la salud postural. Entonces, pues bueno, me encantaría que ustedes como expertos nos compartan, pues cómo introducir esto, cómo conocer un poco más, porque quizá hay quienes como que hasta nos suena, ¿cómo que pues, salud postural? A ver, ¿cómo se relaciona? ¿Qué es esto como de las posturas? A veces hasta nos habituamos, ¿no? A sentir pues algún dolor o a que nuestra postura sea de cierta manera, pensando que nuestro cuerpo, pues bueno, así se sienta o así se para o así está y es natural, pero en ocasiones no prestamos atención, ¿sí? Entonces cuéntenos de su experiencia, ¿por qué escogieron este tema y cómo introducirlo? No sé quién quiere empezar. Claro que sí, Michelle, muchísimas gracias. Y bueno, pues justo hay que empezar por explicar un poquito qué es esto de la salud postural. Nuestro cuerpo tiene una estructura que es a base de los huesos. Entonces, esta estructura tiene que ir alineada para ser funcionales. Ahora, la estructura está soportada, o bueno, está recubierta más bien por la musculatura. Y la musculatura tiene que tener cierto tono muscular. Tiene que estar un poco tensa para poder mantenernos en una estructura o en una posición óptima, donde vamos a ser eficientes para los movimientos, donde vamos a ser más fuertes, donde vamos a ser más, en general, más libres de movernos de una forma más fácil. ¿Ok? Conforme pasa el tiempo, malas posturas, malos hábitos, no sé, y es algo como multifactorial, ¿no? Desde algo, mala alimentación, mal descanso, no saber correctamente cómo mover al cuerpo, bueno, pues empiezas a perder esta postura, ¿ok? Empiezas a perder a lo mejor tono muscular, se empiezan a generar desbalances musculares. ¿Qué quiere decir tener desbalances musculares? Que a lo mejor unos músculos estén más fuertes con respecto a otros. Y esto empieza a mermar la postura, le empieza a cambiar. Porque al final de cuentas hay que recordar que los músculos son los que jalan a los huesos. Entonces, si de entrada tengo, imagínate, de un lado unos músculos más tensos con respecto a los del otro lado de tu cuerpo, bueno, pues la estructura se va a ver modificada. Ahora, por otro lado, hay que recordar que lo principal que nos da una buena postura en el cuerpo es la columna vertebral, es nuestro eje, e invariablemente es lo que nos mantiene erguidos.
Entonces, como bien mencionabas, uno, no podemos estar conscientes de nuestra postura y de nuestros movimientos todo el tiempo, pero de repente, justo como que pasamos por un espejo, nos volteamos a ver y decimos, híjole, creo que estoy muy jorobadita, ¿no? O muy jorobadito. Y entonces dices, ok, me voy a concentrar y voy a tratar de acordarme o recordarme constantemente para estar en una postura más erguida o más bonita, ¿no? Porque incluso no se ve bien, no se ve padre, ¿no? Entonces, lo malo es que podemos estar al pendiente y conscientes de nuestra postura y de nuestros movimientos menos del 1% del tiempo en el día, porque al final de cuentas la postura y el movimiento es algo que tenemos de forma inconsciente. No estamos pensando en dónde está nuestra mano, dónde está nuestro pie, simplemente los usamos y nos colocamos de alguna forma. Entonces, bueno, justo la idea es, la postura se va viendo perjudicada por malos hábitos, por desbalances musculares, como ya lo mencionaba. Ahora todos podemos generar desbalances musculares. En general, para que los desbalances musculares existan, tiene que ver también con falta de activación en el músculo. Y los músculos pierden esta activación debido a que, bueno, en general se estresan, pero hay diferentes tipos de estrés. Solo conocemos un tipo de estrés, el estrés de la vida diaria, el estrés del trabajo, ¿no? Pero en general el estrés puede venir desde el aspecto físico, es decir, no comer bien, no dormir bien, no descansar bien, no hidratarse bien, ¿no? O a lo mejor alguna enfermedad, todo eso es algo de estrés físico que nos puede impactar en la musculatura. Estrés mecánico que tiene que ver con algún movimiento brusco, un golpe, una caída, alguna cirugía, todo eso va a quitar activación en los músculos y por lo tanto tono y por lo tanto también va a generar desbalances musculares. Y por último, también el estrés emocional, que tiene que ver con justo esto de la vida diaria. En este caso, a lo mejor, pues la pandemia, todos nos puso en una sensación de alerta, de estrés constante, ¿no? Donde tuvimos que readaptar o reajustar muchísimos temas, ¿no? Y bueno, entonces, en general, eso es lo que va a generar desactivación muscular y por ende desbalances musculares, que va a ir perjudicando la postura, ¿no? Entonces, bueno, mencionábamos que la columna es lo principal que nos da una postura correcta y por eso parte de lo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con justo cómo cuidar tu salud postural, principalmente el tema de la columna vertebral, porque esto desencadena el resto de los movimientos o gran parte del resto de los movimientos en el cuerpo. Hay que recordar, por último, que estamos articulados y al estar articulados es como si fuéramos los engranes en un reloj. Entonces, a consecuencia del movimiento de una articulación o en un reloj, a consecuencia del movimiento de un engrane, se desencadenan movimientos en los que siguen subsecuentemente. Ok, ok. Y bueno, todo esto que mencionas nos hace reflexionar, incluso ahorita yo te escuchaba y hasta me estaba moviendo diferente, ¿no? Ay, a ver, mi columna vertebral, claro. ¿No? ¿Cómo está? Porque vamos haciendo conciencia de esto, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que esta parte de darnos cuenta y poder sentir nuestro cuerpo y ver, a ver, ¿en qué parte siento incomodidad y en qué parte siento dolor? Y este dolor, ¿de qué me habla? ¿Cómo me habla? Porque a veces no lo vamos haciendo pues consciente, ¿no? Y es Claro. importante. Cuéntanos un poco de esto del dolor, ¿no? Porque hay dolor que se normaliza, por así decirlo. Yo ya sé que es normal que en tal silla, que en tal lugar, incluso a veces, digo, si tenemos por allá menores de edad, pues directa o indirectamente no nos damos cuenta de cómo es estas posturas y a veces los niños no se traen, ya sabes, ¿no? En la silla no caben bien o están, a veces se hincan, ¿no? En la silla para alcanzar y vamos normalizando posturas, dolor o incomodidades o en el día a día, sobre todo ahora, pues en la pandemia, ¿no? De que, bueno, a ver, estoy acostumbrada o no a ponerme, no sé, audífonos porque a veces no escucho, si escucho y a veces hasta cambiamos la postura si escucho bien, si no escucho bien, si me siento de tal manera. Justo. Cuéntanos esto del dolor, ¿no? ¿Qué parte del dolor es parte de la postura, parte del proceso? Digo, como al hacer ejercicio, pero hay dolor que sí hay que prestar atención para poder ir notando nuestro cuerpo. ¿Qué nos dirían del dolor?
Pues sí, como bien comentas, Michelle, el dolor es una señal de alerta de que algo no está bien. Tu cuerpo te está avisando. Y claro, hay diferentes tipos de dolores, como mencionas, el dolor después de que vas al gimnasio y al día siguiente tienes ese dolor muscular con un Ujú. proceso inflamatorio normal. Pero es muy frecuente lo que comentas de que normalizamos ese dolor. Es decir, me empieza a doler, me empiezo a sentar de otra manera, empiezo a caminar diferente y eso empieza a crear esos desbalances porque no estoy funcionando como estoy diseñado. Unos músculos empiezan a hacer la labor que tendrían que hacer otros y eso es una cadenita, es una bola de nieve que nos está llevando a, por ejemplo, ya tener una postura encorvada por ese mecanismo del dolor y eso pues no se queda ahí, nos genera desbalances donde como ya inclinas más la cabeza hacia adelante, te empieza a doler el cuello, el típico dolor de los trapecios, que estamos Ujú. todos contracturados. Es una cadena, o sea, va una cosa tras otra. Y es importante, como lo mencionas, en los niños son súper adaptables. Tú ves a un niño cuando empieza a caminar y si Ujú. lo Sí. analizamos, vemos que ellos tienen una postura buenísima. O sea, tú ves los que caminan derechitos porque ellos inconscientemente tienen que desplazar el centro de su peso a la columna, ¿no? Es decir, caminan derechitos, lo hacen de manera perfecta. Conforme crecemos, pues por ciertos tipos de actividades, a lo que nos dediquemos, por dolor, por esas adaptaciones, empezamos a cambiarla. Y sobre todo ahorita, yo creo que todo el mundo, pues estás con el celular y la cabeza la tenemos hacia abajo. Al final del día tienes ese dolor en el cuello, ¿no? Entonces lo normalizamos porque decimos, bueno, es porque estoy con el celular, ¿ok? Ahí se queda. No, todo eso nos lleva a afectarnos en las actividades de la vida diaria. Y repito, el dolor es una señal de alerta. Algo nos está diciendo, no tendríamos que quedarnos ahí. Es importante tratar no solo el síntoma, es decir, pues me tomo una pastilla para desinflamar, Ujú. sino irnos al origen. El origen de ese dolor, y ahorita hablando de la cuestión postural, generalmente, como introdujo Lía, es esos desbalances que ya creamos en nuestros músculos, no los trabajamos, no los fortalecemos, no los atendemos. Entonces, invito a todo nuestro auditorio que no nos quedemos solamente en tratar ese dolor, sino vamos a las causas, vamos a fortalecer, vamos a hacer un reset en nuestra postura, saber qué sería lo correcto, pues sobre todo ahorita con el home office que pues pasas 8 horas sentado en el día, tratarlo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, esa es como la clave, ¿no? ¿Cómo poder distinguir qué es eso correcto o incorrecto? ¿Qué tanto tiempo? Porque al final de cuentas, no, a veces no sabemos, ¿no? Es por desconocimiento, por ignorancia o por falta de atención en algo que consideramos que es como sutil o parte de la vida, ¿no? El poder identificar a lo largo del programa, vamos a ir notando, a ver qué cosas son ese correcto, las posturas correctas y cuáles no son tan correctas y cómo poder pues tenerlo en cuenta en nuestra vida cotidiana para prevenir o bien intervenir. Me gustaría que antes de irnos a canción, nos comentaran un poco de, ustedes son maestros y son parte del equipo de Sport City University, además de entrenadores, bueno, tienen toda su experiencia. Nos encantaría que nos pudieran comentar si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si quisiera buscar mayor información de todo el amplio mundo de Sport City University, de todo lo que ofrecen o de ustedes, ¿dónde pudieran encontrar mayor información antes de irnos? Porque el poderlo apuntar por ahí. Claro, Michelle, nos pueden seguir en nuestras redes, es sportcity.com.mx y la página de Sport City University es scu.com.mx. De igual manera, estamos en redes sociales, lo que es Facebook, lo que es Instagram y Twitter. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Eduardo Gómez y Lía, parte del equipo de Sport City University. Y bueno, hoy nos están hablando sobre el tema de salud postural para mejorar nuestra calidad de vida. Y hemos estado compartiendo un poco sobre el tema, sobre la importancia de ir prestando atención a la salud postural que se relaciona en gran medida con la salud mental, social, bueno, en todo, en gran medida, ¿no? Física y puede repercutir o puede beneficiar en diversas áreas. Y justo ahora en el corte que estábamos ahí compartiendo, hablábamos de esto del dolor, sí, como a mayor como profundidad, de cómo puede también repercutir en nuestra calidad de vida, en la parte emocional, cómo se normaliza el dolor, cómo decimos, bueno, es que ahora sí que tiene que doler, ¿no? Y eso aplica tanto
el ejercicio, incluso, ¿no? En el trabajo, en la disciplina. No sé si a ustedes les tocó o les ha tocado ver que a veces es como, tiene que doler, ¿no? O sea, tiene que doler el aprendizaje, tiene que doler, porque es algo que hasta culturalmente lo traemos por ahí y no necesariamente necesita doler. Digo, a veces puede haber alguna incomodidad, a veces puede haber algún desagrado, tanto en lo físico, emocional, mental, pero no precisamente tiene que doler para aprender, para crecer, para llevar nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco sobre esto en cuanto al dolor. Cuéntenos un poco sobre la parte de la salud postural. ¿Cómo estamos en esto del dolor? ¿Cómo repercute en otras áreas? ¿Qué nos pudieran compartir al respecto? Claro que sí, retomando este tema súper interesante del dolor, tenemos unos datos duros. O sea, la OMS cataloga los trastornos musculoesqueléticos como la segunda causa de consulta ortopédica, donde principalmente más del 90% de las personas va a acudir debido a un problema en la espalda, en la columna vertebral. Y bueno, muchos los catalogan como pues inmovilizantes, discapacitantes. O sea, las personas lo dejan llevar a tal grado donde ya los discapacita por completo, alejándolos de una vida pues, común, ¿no? Ahora, entre 2 de cada 3 personas o 2 de cada 5 personas, perdón, 3 de cada 5 personas van a sufrir en algún momento de la vida problemas en la espalda baja. Y esto es justo debido a una mala postura, a malos hábitos. Y bueno, también menciona que a partir de mayo del 2020, debido a la pandemia, se incrementó la consulta en un 85%. Entonces, bueno, nada más retomando un poquito, hablando del dolor, cuando a ti te llega un dolorcito, que quién sabe de dónde vino, quién sabe por qué vino, pero ya apareció, en ese momento ya bajó tu calidad de vida. Lo peor que puedes hacer es automedicarte. Muchas personas dicen, pues o no le hago caso o me tomo una pastilla. El problema de esto es que si no le haces caso a esa señal de tu cuerpo y con una pastilla nada más quitas esa señal de dolor, no estás arreglando nada, como ya lo mencionábamos anteriormente. Entonces, si ya no te duele, entonces te puedes mover más y te sigues lastimando porque no estás corrigiendo el patrón que generó esa molestia. Ahora, con el tiempo, no sé si has escuchado que de repente las personas solo se tenían que tomar una pastilla al día y se les quitaba el dolor. Y después con una pastilla ya no era suficiente, se tienen que tomar 2 pastillas y así, justo por no ir con un especialista. Entonces, o sea, ya cuando aparece el dolor, ya está mermando en tu calidad de vida y tienes que acudir a resolverlo con algún especialista del área de la salud, ¿ok? Y si tienes que tocar, es bien importante que toques base con ellos para que te guíen y te orienten de forma específica. Puede tener que ver con aspectos clínicos, es decir, a lo mejor desde ir con un ortopedista, un doctor en medicina del deporte, y desde ahí te deriven a lo mejor con un fisioterapeuta, con un rehabilitador, y después llegamos a la parte del entrenamiento, ¿no? Y la actividad física, pero bien encauzada. ¿Okay? Entonces, esto sí es bien importante evitar acostumbrarnos a vivir con dolor, porque esto empieza, conforme pasa el tiempo, empieza a cambiar tu estado de ánimo. O sea, te vuelves más irritable, te desconcentras más rápido, te enojas e incluso eso te empieza a alejar de tu círculo social, no solo por el carácter que ya traes muy, muy como a flor de piel, sino que también te empieza a imposibilitar. Es como de, híjole, pues ya no puedo salir a correr todos los días y entonces me alejo de un grupo de amigos. Y ya después con el tiempo no solo es eso, sino ya no puedes a lo mejor unas vacaciones, hacer un recorrido con tu familia, también te empieza a alejar de temas sociales de forma importante. Entonces sí hay que tomarlo muchísimo en consideración, hay que atenderlo, hay que revisarlo con especialistas. Claro, y todo esto que comparten, bueno, a lo mejor hay quien nos está escuchando y dice, bueno, pero yo no soy una atleta de alto rendimiento, yo hago ejercicio pues a lo mejor de otra manera o quizá estoy, no sé, mis hábitos son diferentes, pero esto aplica como para todos, desde chicos y grandes. Cuéntenos un poco de eso, cómo poder
ir identificando, ¿sí? Tanto en nosotros y en los otros, es en nosotros me refiero a los demás, cómo les está afectando, me parece muy relevante esto de que estas molestias, no ignorarlas, ¿no? Cómo poder escucharme y escuchar independientemente si haga muchísimo ejercicio, si haga menos ejercicio, esto va para todos. Cuéntenos a lo mejor algunos tips o algunos aspectos, ¿verdad? De cómo poder ir notando que este dolor también está afectando en otros aspectos o cómo poder ir notando que también no sé, por ejemplo, con menores de edad, que es como más común, ¿no? Que pues a lo mejor ellos no se están dando cuenta, ¿no? A ver, lo puedo notar cuando, no sé, ¿verdad? Está más cansado. Digo, ustedes nos dirán cómo poder ir identificando estos pequeños, grandes dolores, ¿no? Que necesitamos como identificar para que después nos compartan cómo hacerle, ¿no? Cómo poder estar mejor. ¿Qué nos pudieran decir así como de indicadores, tanto en el ejercicio, cuando hacemos o no hacemos ejercicio, cuando estamos en casa, en la vida cotidiana? Cuéntenos al respecto. Claro, bueno, hay muchos indicadores y como dices, a veces son muy básicos o muy pequeñitos, pero nosotros tendemos a ignorarlos. Generalmente ahora yo creo que es algo muy común, está sentado mucho tiempo frente a la computadora y un indicador que creo que es muy común es ese dolor de cabeza, ¿no? Que a veces incluso se va hasta migrañas. Y todo eso es una cadenita, lo mismo decimos, por una postura mala, influyen los músculos del cuello que sostienen tu cabeza, estás encorvado, entonces esos músculos están trabajando más porque están soportando el peso de tu cabeza hacia adelante. Ahora, por ejemplo, en el caso del gimnasio, y lo abordamos al principio, ese dolorcito muscular que es normal después de hacer ejercicio porque es un estímulo reciente en el que te estás adaptando, no debería ser una señal de alarma a menos que resulte incapacitante. Si al día siguiente de que fuiste al gimnasio no te puedes mover, o sea, te cuesta incluso lo típico de que te vas a bañar y no te puedes ni tallar la cabeza por el dolor que tienes, bueno, eso ya te está diciendo que fue algo excesivo. Tenemos que recordar que como todo proceso tiene que ser progresivo y adaptativo, o sea, no puedo irme de 0 a 100. Y yo creo que ese también es un error que cometemos, porque a veces de no estar haciendo nada dices, bueno, me voy a activar, me voy a meter al gimnasio o me voy a meter a la clase acá súper intensa, que hay muchísimos videos que podemos encontrar en YouTube. Y lo haces y al día siguiente no te mueves, que es el mejor de los casos, o incluso te pueden lesionar. Entonces, es por eso la importancia de acercarnos, como lo dijo Lía, con los profesionales, con alguien que te pueda guiar y antes de correr tienes que caminar, así como los niños. Un niño, con la pregunta que hiciste, Michelle, ¿cómo te das cuenta? Bueno, es bien sencillo y tú lo dijiste. El niño lo ves más cansado, lo ves irritado, lo ves que no tiene ganas de jugar, incluso te manifiesta el dolor, aunque a veces si son muy pequeños no te lo va a decir, pero también lo puedes ver en la forma en la que se siente, en la forma en la que camina. Es muy evidente cuando algo le duele porque altera su patrón de movimiento. O sea, te digo, camina e incluso empieza a cojear, ¿no? En los niños, la ventaja es que son muy adaptables, o sea, se están en una etapa de desarrollo, sus huesos, sus músculos, y como lo dijimos al principio, el cuerpo es bien sabio, bien inteligente, entonces ellos son muy adaptables, a diferencia de ya nosotros los adultos, que ya no tenemos esa capacidad de adaptabilidad tan innata, o sea, tenemos que trabajarlo. Entonces, sí hay que tener esas señales de alerta. Oye, no puedo dormir bien, tengo ese dolor de cabeza que ya me duró días, o sea, que ya es recurrente. Tengo que analizar entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo en el día a día? Estoy sentado tantas horas, analizar mi postura, como lo dijo Leo al principio, te ves en el espejo y fíjate cómo estás incluso afectando hasta tu respiración. Si yo tengo una mala postura, estoy encorvado, afecta incluso a cómo voy a respirar, porque los músculos que estabilizan mi columna no son solamente el abdomen, ese six-pack que se ve bien bonito y la zona lumbar, no, tenemos toda una faja de músculos que sostienen el centro de nuestro cuerpo, lo que es el core. Entonces, si nosotros no atendemos esa postura, hay un músculo que se llama diafragma que interviene tanto en la presión del abdomen, o sea, en estabilizar la columna, como en nuestra respiración y es súper importante. Entonces, Michelle, por ejemplo, si tú te encorvas y tratas de respirar lo más profundo que puedas, vas a ver que es muy diferente y que no vas a poder hacerlo como cuando estás sentada derechita. Inhalas esa respiración profunda y ese es un tip súper fácil. O sea, ahí te das cuenta cómo impacta la postura, incluso en nuestra respiración. No respiras bien, bueno, te empiezas a estresar, no te oxigenas bien. Es esa cadenita que te lleva a estar de malas, ¿no? Por ejemplo, en el yoga hacen muchísimos ejercicios de respiración. Hay meditaciones también que te dice, bueno, inhala, exhala, analiza tu postura. Entonces, eso yo creo que serían los tips para alguien que va empezando y sin hablar mucho de tecnicismos, chécale tu postura, ¿no? Empiézale por ahí. Ok. Fíjate al espejo cómo te estás parando.
hablando sobre salud postural. La verdad que nos han compartido Eduardo Gómez, Lía Paz, mucho sobre este tema tan relevante y que en ocasiones no le damos esa importancia, ¿no? A poder ver cómo estamos, y creo que es pues de gran avance que ahorita estemos hablando al respecto, que quizás estemos ahorita cuestionándonos, a ver, desde cómo estoy sentado en este momento, cómo está mi respiración, y este tipo como de chequeo, ¿verdad? O de análisis, o simplemente de darme cuenta, si lo hiciéramos varias veces al día, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, bueno, en lo postural, en la respiración, diferente sería nuestra calidad del día y de vida, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco al respecto sobre qué sí hacer, sobre qué sí es relevante, y por ahí ustedes nos han, bueno, por ahí antes del programa me compartían el tema de higiene de columna, ¿no? ¿Qué es tener una buena postura? Y en ocasiones pues ni siquiera lo hemos escuchado, ¿no? Esto de higiene de columna, ¿cómo que higiene? Pues si me bañé, no me bañé, a ver, ¿cómo es esto de la postura? Cuéntanos, ¿qué es esto de higiene de columna? ¿Cómo es esto de tener una buena postura para poder ir teniendo estos tips, ¿no? Al respecto. Claro que sí, pues mira, este término de higiene de columna tiene que ver con una serie de normas, principalmente cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo. Esto tiene que ver en una posición quieta o en movimiento para evitar posibles lesiones, y bueno, esto tiene que ver con que aprendas a proteger principalmente tu columna vertebral. Ahora, como mencionaba Lalo, la columna vertebral, bueno, está rodeada por una serie de músculos súper importantes, lo que hacen referencia al famosísimo core, que es un término que particularmente no nos encanta usar, pero es algo que todo el mundo tiene como ya súper presente, ¿no? Entonces, estos músculos, principalmente el transverso abdominal, el recto abdominal, que es el famosísimo six-pack, ¿no? Lo que todo el mundo busca. Bueno, pues estos músculos justo, y entre otros, recubren y rodean a la columna vertebral justo para darle un doble refuerzo, por así decirlo. Siendo la columna una de las zonas, y sobre todo en la zona lumbar, siendo una de las zonas en tu cuerpo estructuralmente más débil, bueno, pues requiere un doble trabajo, doble intención muscular. Entonces, todas estas pautas o serie de normas que se han estipulado con respecto a la higiene de columna tiene que ver como en diferentes aspectos de la vida cotidiana puedes empezar a incluir o a pensar tal cual en cómo proteger a la columna, y esto es cómo contrayendo los músculos, la postura para moverte, etcétera. Y esto tiene que ver pues en distintos rubros, principalmente manteniéndote activo. Esta sería la pauta principal de la higiene de columna: mantente activo. Y como, bueno, esto es también un poco ambiguo, ¿no? No es como que solo salte a correr todos los días, o solo sacar a pasear a tu perro, o hacer cualquier rutina que te encuentres en internet. No, es sí mantenerte activo, pero de una forma inteligente. Y hablábamos de acercarte a unos profesionales con respecto al tema de la salud, ¿no? Por otro lado, pues posturas al dormir. Aunque no lo creamos, el hecho de cómo nos dormimos influye un buen. La verdad es que hay personas que dicen, no entiendo cómo dormido es que me lastimé, ¿no? O sea, amanezco y parece que me arrolló un camión, porque la verdad duermo tan mal, tengo tan malos hábitos para dormir, o justo no cuido estas partes tan importantes de, pues hace cuánto fue la última vez que cambié mi colchón, ¿no? O mi almohada, o simplemente adoptas posturas pues poco eficientes para tu cuerpo, poco naturales para tu cuerpo al dormir. Entonces, aquí con respecto a estas posturas para dormir, tiene que ver con cosas muy básicas. Lo ideal es dormir boca arriba o de lado. Si lo haces boca arriba, requieres poner una almohada acorde a la curvatura de tu cuello, ni más alta para que quede tu cuellito como flexionado, como si estuvieras agachándote, o de preferencia también un poco la almohada baja. Esto también podría ayudar. Y también poner o colocar una almohada abajo de las rodillas, digamos en la corva, ¿ok?
para que adopte una postura mucho más neutral tu columna y no se vaya a empezar a lastimar. Por otro lado, la postura de lado es adoptando una posición fetal, por así decirlo, y también lo ideal es colocar una almohadita entre las rodillas para que la cadera no se gire. Y también el alto de la almohada va a influir mucho, que tu cuellito no quede hacia un lado porque la almohada está muy alta, o no quede hacia el otro lado porque la almohada está muy baja. Entonces, buscar esta sincronía. Y no se recomienda tanto la postura boca abajo. Entonces, eso es como algo importante para empezar a tomar en cuenta y que puedes empezar a mejorar con respecto a la higiene de columna para dormir. Por otro lado, el hecho de levantarte de la cama o levantarte en general, ¿cómo lo haces? Muchas veces las personas se levantan de la cama como haciendo una especie de abdominal, ¿cierto? Así como de, pues nada más suben el tronco, ¿no? Y hay toda una técnica para cuidar tu postura, para hacerlo, que sí requiere conciencia, pero obviamente es a través de la práctica. Entonces, para levantarse de la cama, requieres estar acostado de lado primero y después cerca del borde de la cama, y luego con ayuda de los brazos, de las manos, vas levantando el tronco, pero que vaya estando siempre como erguido, derechito, y vas bajando las piernas al mismo tiempo. Entonces, no solo es hacer el esfuerzo con la columna vertebral, esto también va a prevenir lesiones o molestias o dolores, ¿no? Luego, con posiciones de pie, muchas veces, ya sea por nuestro trabajo o estamos en algún lugar, muchas horas de pie, pues esto lo que se recomienda aquí es intentar primero cambiar de posición constantemente, no mantenerte como solo en una postura. Y luego, por ejemplo, digo, se me ocurre, cuando estamos planchando, que estamos de pie mucho tiempo, pues la altura del burro de planchar, o a lo mejor poner una como casita donde puedas apoyar un pie e irlo alternando para que una pierna esté en el piso y la otra pierna esté flexionada en una altura un poquito más alta, tal cual. Entonces, esto puede ayudarnos mucho. Y en cuestión de las tareas domésticas, tiene que ver con todo lo que requiera agacharnos, es decir, ya sea porque voy a recoger, no sé, un zapato o voy a sacar la ropa de la lavadora, todo lo que requiera agacharse, necesitamos poner atención en la posición de la columna. Debe estar siempre erguida, como si fuera una barra de metal, y hacer el movimiento principalmente con las piernas, es decir, flexionando la cadera, las rodillas, pero no la columna vertebral. La columna debe estar o permanecer derechita. Y ya por último, en cuestión de manipulación de cargas, lo mismo, al momento de, no sé, bajar el súper, si me estoy mudando, cargar una caja pesada, ¿no? ¿Cómo es que manipulas estas cargas? Lo mismo, idealmente para, no sé, si es que están en el piso, primero deberás agacharte con la columna derechita, haciendo el movimiento principalmente con las piernas, y al subir esa carga, al ponerte otra vez en una posición erguida, pues deberás hacer el esfuerzo principalmente con las piernas. La musculatura de las piernas, es decir, los glúteos y los cuádriceps son muy fuertes. No tanto así la musculatura de la columna vertebral. Y estos son una de las principales pausas con respecto a la higiene de columna. De lo contrario, son de las principales causas o gestos motores que provocan pues las principales patologías, como a lo mejor una hernia de disco o a lo mejor lumbalgias o problemas con el nervio ciático. Ok. Muchísimas gracias, Lía. Les quiero compartir una pregunta que nos hacen. La verdad, muchas gracias por sus llamadas. Nos comparte María Luisa. Nos dice, ¿cómo animarnos en la mañana cuando tenemos mucho sueño? Ahorita hablando de lo que mencionabas al levantarnos o cuando hay algún dolorcito al despertar. ¿Qué nos pudieran compartir? Creo que ahí lo primero, Michelle, sería, bueno, acercarnos con un profesional, porque el dolor puede ser causado por muchas causas, algunas muy simples, otras ya más complejas. Entonces, si yo estoy despertando, me siento este dolor, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Como lo dijo Lía, bueno, tengo que consultar el origen de ese dolor. Voy con el médico, voy con el traumatólogo, me manda al fisioterapeuta, me manda al entrenador. Entonces, ya estoy abordando desde el origen. Evitar, como bien lo dijo Lía, automedicarnos o ignorar ese dolor. Ahora, es también un círculo vicioso eso de que me despierto muy cansado. Bueno, lo primero que te diría es analiza
qué hiciste la noche anterior, a qué hora te dormiste, si te fuiste a dormir con el celular. Eso es algo muy común y no vemos el impacto que tiene. La luz del celular estimula a nuestros sensores que producimos melatonina, generamos cortisol. Entonces, antes de irnos a dormir, un buen tip es, bueno, media hora mínimo, ya deja el celular, deja la tablet, deja todos tus dispositivos electrónicos apartados para que no los estés viendo. Que no haya luces que te alteren el sueño, porque a veces la luz del despertador, la luz, como dije, el celular, no te permita conciliar el sueño y despiertas cansado, con dolores. Entonces eso sería lo primerito, o sea, un tip muy sencillo. Ok, y bueno, ahorita aprovechando que estás mencionando los celulares, la computadora, cuéntenos qué recomendaciones, qué tips nos pudieran dar para esto del home office, ¿sí? Para, incluso esto también puede ayudar para quienes están en la escuela, incluso, ¿no? Quienes juegan videojuegos. ¿Qué, qué recomendaciones, qué tips hay que tomar en cuenta cuando estemos gran parte del tiempo en la computadora o en el celular por una necesidad o ahora sí que por gusto, pero sí necesitamos tener como consideraciones que nos pudieran mencionar para poder mejorar o para poder prevenir algunas situaciones en esto del home office, ¿no? De estar mucho tiempo en algún dispositivo. Ah, claro, Michelle. Bueno, es una serie de tips, como bien lo mencionas, no podemos dejar de usar los dispositivos electrónicos porque son parte de nuestra vida, del trabajo, del entretenimiento. Entonces, te voy a dar algunos tips así sencillos. El primerito, estás sentado en el home office, busca que la altura del monitor o de tu computadora quede a la altura de tu cabeza, o sea, que lo veas de manera derechita sin tener que encorvarte. Ese es el primer tip. O sea, colocamos un tip fácil. Bueno, la silla está muy abajo o la mesa está muy abajo, bueno, colocas a lo mejor libros abajo de tu computadora para que quede a una altura suficiente. Hay que buscar también que el teclado de la computadora esté cerca de tus manos, o sea, no muy alejado, porque eso va a hacer que tendamos a encorvarnos para alcanzarlo. O sea, te das cuenta esa postura encorvada, ¿no? También vamos a tener que buscar dividir la carga entre nuestros tejidos, es decir, estás sentado, obviamente, pero tienes que estar variando la manera en que te sientas. Mínimo cada media hora, párate, estírate, camina tantito. Esa es una posición de bipedestación, así se le llama. Tenemos otro tip, que evitar posturas de flexión prolongadas. O sea, la columna, como dijo Lía, tiene que estar de manera neutral. Hay algunas sillas que tienen un soporte en la parte lumbar, en la parte baja de la espalda tienen como un cojincito. Si no tengo de esas sillas, ¿qué puedo hacer? Colócate una almohada, una toalla, enróllala y colócala en la zona lumbar para mantener esa neutralidad. Otro tip bien fácil es siéntate en la orillita de la silla. Generalmente nos sentamos hasta atrás y eso altera ya la postura. Siéntate en la orilla de la silla, o sea, un poquito hacia adelante. Imagínate que tienes un alambre o un resorte en la parte más alta de tu cabeza, como si fueras una marioneta y que esto se está jalando para forzarte a estar derechito. Intentas hacerlo 1 minuto, 2 minutos, posteriormente ya se va normalizando y lo vamos haciendo de manera automática. También otro tip muy fácil es usar una de esas pelotas inflables que le llaman fitball, que se usan para yoga o pilates, en vez de la silla. Y fíjate que ese es súper buen tip. ¿Por qué? No tienes respaldo. Entonces, esa pelotita te obliga a estarte estabilizando, te obliga a estar derechito. En oficinas, incluso en Europa, ya se utiliza. En vez de sillas, tienen esas pelotitas o también ponen las computadoras más altas para estar de pie. Otro tip también sería, bueno, cada hora mínimo tienes que hacer haciendo descansos, un break donde te levantas, estiras, el típico estiramiento donde levantas los brazos por encima de la cabeza. Sentado, ¿cómo puedes estirar? Bueno, en yoga hay una posición que le llaman gato camello. Entonces, si tú te sientas a la parte frontal de tu silla, flexionas un poquito tu espalda, luego la estiras, o sea, como que sacas el pecho, estiras el pecho, metes el pecho. Esos pequeños tips, ¿por qué? Estar sentado muchas horas no solo influye en la parte muscular, también la parte de nuestro corazón. O sea, estar sentado mucho tiempo hace que el retorno de la sangre a nuestro corazón se altere, porque nuestros músculos son los encargados, se le llama bomba muscular, de bombear esa sangre de regreso al corazón a través de nuestras venas. Y pues otros tips que también puedes seguir, en esos breaks o pausas activas que le llamamos, pues pon una meditación. Por ejemplo, en nuestras redes de Sport City tenemos meditaciones que son cortitas de 5 o 10 minutitos. Haces un break, te desconectas del trabajo de oficina, te haces ese reset, te reenergetizas y ya regresas con todo el ánimo. Ok, pues muchísimas gracias. Aprovechando que acabas de mencionar la parte de su información, de todas las herramientas que tienen, recuérdenos dónde podemos encontrar mayor información si alguien quiere por ahí encontrarlos en las redes. Claro, nuestra página es sportcity.com.mx.
Estamos en redes sociales en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y la página de Sport City University es scu.com.mx. Estamos con Eduardo Gómez y Lía Paz del equipo de Sport City University, quienes nos han compartido durante todo el programa sobre el tema de salud postural. Y la verdad que nos han hecho reflexionar, ¿no? Reflexionar y hasta cambiar, ¿no? Nuestra postura en la que estábamos o hacer conciencia de cómo está nuestra postura, pero también ver la relevancia y el impacto que va más allá de una postura, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber escuchado el programa, a ustedes, Eduardo y Lía, por haber irradiado ese gusto, por compartir salud. Me gustaría que, pues ahora sí que nos mencionaran algún comentario o mensaje que les gustaría dejarnos. Sé que es muy amplio el tema, pero ¿qué mensaje, qué comentarios les gustaría dejarnos como una síntesis del amplio tema, ¿no? De la salud postural y cómo puede repercutir en nuestra calidad de vida? Pues bueno, también hemos estado enfocándonos mucho en el trastorno o el dolor, pero también es importante mencionar, tenemos que fortalecer esos músculos. Entonces, los invito a que se activen, a que se muevan, es lo primerito. Estamos diseñados para movernos, así que hay que movernos. Ahora, también hay que buscar soluciones efectivas y no irnos a cualquier cosa que encontramos en la red. Por ejemplo, bueno, en Sport City tenemos programas, hay un específico de ayuda para la espalda que lo tenemos ahora en una aplicación que también lo puedes adquirir incluso si no eres socio, se llama Shift nuestra aplicación. Hay clases, por ejemplo, tenemos Pilates Mat, tenemos clases de yoga, hay una clase de belly dance que trabajas de manera bárbara los músculos que están en tu columna, en tu espalda, en el centro de tu cuerpo. Lo que es la natación también ayuda bastante y también para los adultos mayores hay clases como una que se llama Viva o Easy Yoga. Tenemos que empezar por trabajar y por funcionar como estamos diseñados. O sea, hay que movernos, hay que hacer que esos músculos estén fuertes y obviamente también de ahí, pues cuidar toda la postura en el día a día, en el home office, en las actividades diarias, como lo mencionó Lía. Si cargas una bolsa, no siempre la traigas en el brazo derecho, cámbiatela al lado izquierdo, porque a pesar de que es una carga pequeñita, es una carga que sostenida a través del tiempo te va a empezar a generar desbalances. Muchas gracias, Lía. Claro. También para complementar, bueno, pues tiene que ver con justo lo que veníamos diciendo desde un inicio. Este es multifactorial, pero el hecho de tener una muy buena higiene de columna tiene que ver con mejorar de a poco, cada vez un poco más los hábitos. Y esto es mantener un peso adecuado, realizar actividad física, incluir sesiones de movilidad articular o de estiramiento, que incluso no estamos tan acostumbrados, pero cuando lo empezamos a hacer, híjole, se siente delicioso, es como una especie de masajito que nosotros mismos nos podemos dar, ¿no? Otra cosa importante es pues estar cambiando de posturas cada 45 minutos, empezar o tratar de hacer unas pausas activas, por así decirlo. Esto ayuda tanto para oxigenarte, para mantener como aceitadito tu cuerpo, no mantenerlo rígido, sin movimiento y que no se vaya oxidando. Entonces, bueno, también es importante platicar que si quieres conocer más de esto, en Sport City University tenemos desde capacitaciones abiertas al público en general, talleres, pláticas de temas súper interesantes con todo lo relacionado al entrenamiento, a la nutrición, al performance deportivo, a poblaciones especiales. Entonces, también si quieres saber más o tener un poco más de información, nuestra página es scu.com.mx. Muchísimas gracias, Lía, Eduardo. La verdad que, pues sí, nos dejan mucho que hacer, mucho que cambiar o mucho que continuar haciendo. Creo que el impacto que puede tener un posible cambio sutil de un cambio de postura o de respiración puede impactar en mi estado de ánimo, en cómo, no solamente cómo me veo a mí mismo, cómo me ven, sino cómo me siento, ¿no? En el tema emocional y en muchas otras áreas, ¿no? En el rendimiento, en la motivación. Creo que aunque sea muy sutil o muy grande este cambio, digo, ya sea esta autoconciencia o este autoconocimiento de mis posturas, va a ayudar en esta calidad de vida y es lo que han estado ustedes compartiendo. La verdad que muchísimas gracias, gracias por coincidir y bueno, por ahí pues tomamos nota de todas sus redes, la verdad que
pues sí tienen bastante información, experiencias y formas para poder estar mejor. Y bueno, quien quiera compartir o hacer algún comentario, se pueden comunicar a los teléfonos del Centro SICREE para decir cualquier cosa de su programa Ser Familia, al 81 83 34 04 21. Y bueno, pues muy agradecida de que estén con nosotros, que nos hayan escuchado el día de hoy. Los esperamos el siguiente miércoles en su programa Ser Familia. Muchas gracias.